De regreso. Desde tiempos de la revolución industrial, el mundo enfrenta una desventaja propia del desarrollo tecnológico, cuyos avances se emplearon para facilitar el trabajo y el desarrollo industrial. Pero más allá del desarrollo tanto tecnológico como económico, un grupo de la sociedad se vio en la imperiosa necesidad de incorporarse al mercado laboral a causa de su entorno socioeconómico. Este grupo de trabajadores estuvo conformado por niños, niñas y adolescentes. Actualmente la situación aún persiste, puesto que los infantes y los adolescentes desarrollan muchas actividades que no son acordes a su edad y capacidad, y que por su naturaleza ponen en riesgo su integridad física y emocional. Nos referimos al trabajo infantil, un problema de alcances mundiales que todavía no puede ser erradicado. Para platicar de este tema, desde Argentina nos acompaña Karina Chávez, nuestra invitada. Es articulista, conferencista internacional, autora y abogada especialista en Derecho Penal e Investigación Científica del Delito. Karina, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están todos? Gracias a ti. Gracias, Karina. Platícanos, por favor, ¿qué debemos entender por trabajo infantil? Bueno, primero que nada te agradezco la convocatoria a este conversatorio porque me parece muy interesante que empecemos a concientizar aún más acerca del trabajo infantil, porque siempre digo, si tenemos información vamos a poder prevenir y detectar, y al detectar restablecer los derechos y sobre todo en esta franja tan interesante que son los niños, niñas y adolescentes. Bueno, yendo de lleno a lo que tú me preguntas sobre el trabajo infantil, de acuerdo a toda la información que tenemos por UNICEF y por la Organización Internacional del Trabajo, no hay una no hay una definición propiamente dicha de lo que es el trabajo infantil, pero sí tenemos características que nos ayudan de alguna manera a detectarlo, ¿no? Niños, niñas realizando labores muchas horas, no siendo remunerados, siendo muy jóvenes, y lo que se llama una explotación económica a trabajos peligrosos y nocivos para su salud y su desarrollo físico, ¿no? Que fundamentalmente les quita la posibilidad de estar educándose, que esto es un derecho fundamental en todo niño, niña y adolescente. Así es. Lo que digo de la preocupación de esto es que muchas veces se piensa que el trabajo infantil se da solo en zonas de ciudades, y digo que también es importante que está registrado un alto número en lo que se refiere a las zonas rurales, ¿no? Donde también los niños son explotados económicamente para los trabajos de agricultura, de ganadería, y también en lo que se refiere a las industrias de pesca, de construcción, de minería, y ya en las ciudades también lo referente a todo el comercio pequeño y el ámbito doméstico, ¿no? Lo que digo es que es interesante saber cuáles son las causas que dan lugar al trabajo infantil, ¿no? Detectarlas. Sabemos que en los países subdesarrollados el índice de pobreza es cada vez más importante, y esto de alguna manera hace que los grupos de familia se tornen más vulnerables, ¿no? Que los adultos no tengan empleos con calidad, entonces de alguna manera sea necesario para coexistir en ese ambiente tener que apelar a que los niños trabajen a muy temprana edad, que, como digo una vez más, llevando a cabo trabajos peligrosos, insalubres, que traen consecuencias muy preocupantes, no solo físicas en cuanto a las dolencias crónicas que pueden llegar a adquirir por trabajar en ambientes que no son adecuados para la salud, sino también pensemos largas horas trabajando sin alimentarse, dando lugar a la desnutrición, y por qué no, quizás llevando a cabo trabajos en maquinarias que ni siquiera saben cómo se llevan adelante, los cortes, las quemaduras, y fundamentalmente las psicológicas, ¿no? Porque pensemos aquellos que nunca ingresan al ámbito educativo, o lo que es peor, ingresaron y lo tienen que dejar por el tema de llevar a cabo el trabajo para poder, digamos, ayudar a los adultos de su hogar a cubrir las necesidades básicas, ¿no? La vestimenta,
la alimentación, lo habitacional y también el estrés que sufren por estar en ambientes con adultos a quienes no conocen y no llevar una vida adecuada con sus pares, como tendría que ser todo niño en un ámbito educativo. Y la falta de esperanza para un futuro, porque sin educación no se puede acceder a mejores trabajos y eso hace que no se puedan preparar para formar parte activa de una sociedad futuro. Exactamente. Creo que lo fundamental y lo que buscamos todos, los diferentes países, es erradicar a través de estrategias el trabajo infantil, y se hace necesario hacerlo a través de políticas de Estado, ¿no? A través de ministerios de trabajo. En el caso de mi país trabaja mucho el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad y el Ministerio de Educación, porque debo decir que más allá de las leyes que se puedan dictar, como en el caso de Argentina se ha dictado la 26.390 que prohíbe el trabajo infantil, es una ley nacional y más allá de estar castigado en el Código Penal a través de la aplicación de una pena para quien emplee o aproveche económicamente el trabajo de un niño o una niña, y más allá de la protección internacional que da a todos los países signatarios de la Convención de los Derechos del Niño, que castiga y prohíbe obviamente el trabajo infantil, se hace necesario llevar a cabo programas desde las políticas de Estado, ¿no? En el caso de mi país, como decía, está regulado la prohibición del trabajo infantil. Por menos de 16 años ningún niño debe llevar a cabo ningún trabajo infantil, y si lo hace los 16 a los 17 está regulado. Cuando digo regulado, en cuanto a las horas semanales, no llevar a cabo ningún tipo de trabajo nocturno, que no sean tareas peligrosas, y aún así, para que no sean desertores, digamos, de la educación, el Ministerio de Educación de Argentina lleva a cabo un programa muy interesante que se llama Volver a la Escuela y no dejar la escuela, para aquellos niños, digamos, que tienen que alternar entre trabajar para poder ayudar a la manutención del hogar y a la vez que no pierdan, digamos, un derecho fundamental como es la educación para todo niño. También están las campañas que son interesantes, ¿no? Gráficas, radiales, de TV o como en este caso las redes sociales, para poder comunicar y concientizar sobre el trabajo infantil. Y por qué no también las charlas que hacen las ONG y las asociaciones civiles sin fines de lucro en los colegios, donde intervienen no solo todo lo que se refiere a digamos, los docentes, los profesores, sino también que se involucren los padres y los adolescentes para que tengan conocimiento de lo que es la prohibición del trabajo infantil. Así, como digo una vez más, detectarlo y a partir de detectarlo poderlo de alguna manera penar desde el ámbito penal, si fue un aprovechamiento que dio lugar a que un niño fuese explotado a través de un trabajo peligroso y nocivo, que como digo una vez más, afecta su salud, su desarrollo físico, mental, moral, porque sabemos que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado, obviamente del cual es responsable sus padres. Pero si existe un índice de pobreza importante, los padres no van a podérselos dar. Entonces aquí es donde debe actuar inmediatamente el Estado para restablecer frente a esa vulnerabilidad de derechos que puede sufrir un niño, todo el poder que implica la aplicación del Estado. Claro. Debemos saber que el trabajo infantil no es solo un problema social, sino que es un grave atentado a los derechos humanos, y en este caso nada menos que de los niños, niñas y adolescentes. Estoy de acuerdo contigo, Karina. No existe propiamente una definición del trabajo infantil, sin embargo, nos citas ciertas características que nos pueden ayudar a identificar y precisar cuándo nos encontramos frente a este problema. Más de 8 horas de trabajo, situaciones extremas para niños, niñas y adolescentes. Y ya nos has comentado acertadamente que es fundamentalmente el Estado quien debe prevenir el trabajo infantil y en su caso implementar mecanismos eficaces para erradicar este problema que prácticamente, como lo comentaba en la introducción, es de alcance internacional y todos los países debemos
apoyar para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un futuro mejor, para que se les garantice el derecho efectivo a la educación y, como lo comentas, a un futuro mejor. Y quiero preguntarte, desde el seno del hogar, ¿cómo combatimos el trabajo infantil? Bueno, eso es fundamental, sobre todo la familia, ¿no? El trabajo, como siempre digo, el diálogo, esto de escuchar a los niños, de poder ayudarnos entre todos, porque donde hay una disfuncionalidad familiar, ahí por la ventana entra el aprovechamiento de quien se da cuenta de que por ahí estos padres, por estar todo el día quizás trabajando para poder lograr un mínimo salario, para alcanzar las mínimas restituciones que hacen a los derechos básicos, ¿no? La vestimenta, el alimento, la habitación. O sea, pensemos sobre todo, ¿sabes qué? Pensaba hoy, Francisco, la cantidad de migraciones, ¿no? Mi país recibe mucha gente de Bolivia, de Perú, que se trasladan con todos sus familiares y viven en una habitación muchas personas, y es una habitación alquilada y quizás de elevado precio, y quizás no alcance con que trabaje ese padre o esa madre o ese referente con el que está ese niño. Entonces es de alguna manera quienes vienen de afuera aprovechándose de esa vulnerabilidad, captan a estos niños e inmediatamente esa mano de obra mucho más barata, aprovechándose a que estén varias horas. Bueno, el tema, lo que me parece fundamental es esto, volvemos a insistir, concientizar desde los colegios, concientizar desde campañas y la aplicación de políticas de Estado, porque digo, mientras todo el mundo esté concientizado de lo que es el trabajo infantil y que esto está prohibido, inmediatamente denunciarlo, ¿no? Para que se actúe, como digo, desde el ámbito, desde la aplicación de lo punitivo, fundamentalmente sabiendo que en mi país, y creo que en tu país también, si no me equivoco, lo incluye la Ley Federal de Trabajo, es una ley nacional que hay que respetar y que debemos respetar, fundamentalmente no solo porque hace la protección integral de los niños, como digo siempre, sino porque es una violación a los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando hoy del trabajo infantil, pero pensemos que a veces esos niños que son captados para aprovecharse económicamente dentro de un ámbito laboral, a veces también sufren otros tipos de abusos sexuales, pensemos también en el tráfico de niños y otras cuestiones u otros delitos que pueden llevar a cabo esos adultos que terminan aprovechándose, ¿no?, de la vulnerabilidad de ellos. Así es, estoy de acuerdo contigo. Nosotros en casa podemos hacer muchísimo para evitar el trabajo infantil, y también concuerdo contigo, aquí en México recibimos muchísima gente de Centroamérica como migrantes. Nos referimos a hermanos de Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera. Y los hombres, mujeres, niños y niñas que ingresan a México, desgraciadamente también son usados por la delincuencia organizada para cometer delitos y escudarse detrás de la situación de los migrantes que por razones, digamos, de fuerza mayor, están obligados a llegar a México. Aquí hemos dado muchísimas noticias de niños y adolescentes que son reclutados por la delincuencia organizada, que ya saben cómo matar a una persona, que ya saben cómo usar un arma, que ya saben cómo vender determinado tipo de droga. Es algo terrible, es algo que no debemos permitir como sociedad. Y yo creo que un niño que está involucrado con la delincuencia organizada seguramente viene de un hogar desunido, de un ambiente social, de un ambiente familiar que no le favorece, y por este tipo de situaciones se ve obligado a incorporarse a determinadas labores, pues para salirse de su casa o conseguir dinero. Aquí en México, yo creo que en cualquier otro país, la delincuencia organizada genera muchísimo dinero. De hecho, aquí en México, la delincuencia organizada es el quinto empleador en todo México, y los ingresos que obtiene la gente que trabaja para delincuencia organizada es muchísimo. Entonces yo creo que ahí está el problema. Si en vez de trabajar en otra cosa, de dedicarme a mis estudios, me dedico a la delincuencia y obtengo ingresos, pues yo creo que para cualquier niño o niña ese sería un futuro prometedor, y va a ser muy difícil que el Estado combata esta situación si no vemos de fondo
cómo combatir la delincuencia organizada. Y bueno, en relación al Estado, Karina, como ya nos habías referido, es finalmente el poder público quien tiene el deber fundamental de combatir el trabajo infantil, pero quiero preguntarte qué medidas o qué instrumentos son más eficaces para, desde el sector público, combatir este gravísimo problema. Bueno, nosotros fundamentalmente creemos que las leyes se promulgan si se promulgan para ser cumplidas y conocidas por todos los ciudadanos. Pero es interesante lo que vos decís, ¿no? Obviamente apelamos a la aplicación del poder punitivo, como siempre decimos, como última ratio, no tener que llegar a aplicar penas y penas de cárcel para castigar a alguien que se ha aprovechado de la explotación económica. Debemos tender justamente a cuanto más concientizar desde el Estado para prevenir e informar y, como siempre digo, detectar y no llegar a la aplicación del poder punitivo. Lamentablemente, como tú dices, a veces yo trabajo en una defensoría pública de menores, en el fuero penal, y a veces es el propio ejemplo del padre, ¿no? Que el chico se crió en ese ambiente donde le enseñaban que quizás el vender droga o dominar armas para llevar a cabo la comisión de distintos delitos les deja más dinero que por ahí hacer toda una instrucción primaria, secundaria y, por qué no, universitaria, para tener un rol, digamos, más activo en la sociedad, ya cumpliendo un oficio, una profesión. Entonces, creo que también está en nosotros el crear conciencia en nuestros hijos, en nuestras hijas, de ejemplificar, ¿no? Que a través de tener un trabajo digno, el desarrollar un oficio adecuado, el de acceder a la educación como derecho fundamental, para hacerles entender que los niños, ustedes, niños, niñas, son sujetos de derecho y no tienen que ser tomados como objeto por aquellos que se aprovechan justamente de la vulnerabilidad social, cultural o económica que están sufriendo en ese momento. Y lo que vos decís es cierto. Mi país, Argentina, recibe muchísimos migrantes, donde hay mucha gente que obviamente les da trabajo dignamente para que puedan tener una vivienda y mantener a sus hijos, y que sus hijos puedan acceder a la educación gratuita y obligatoria en el caso de mi país, pero muchos otros los explotan en trabajos textiles, o, lo que es peor, en el incremento o en el ingreso de este mercado de la droga, ¿no? Y me acordaba de un caso que tuve en defensoría, donde, digamos, los padres peruanos se habían trasladado aquí con la posibilidad de progresar, como digo, en el ámbito textil, pero cuando llegaron a los asentamientos que acá se denominan villas, y empezaron a conocer otro tipo de trabajos de mercado ilegal, como es la droga, directamente empezaron a incursionar sus hijos, o sea, los empezaron a utilizar como instrumentos para lo que se denomina el delivery de la droga, y después los empezaron a preparar en cuanto a los manejos de las armas, para la protección de cuando había que hacer traslados de esas drogas en grandes cantidades a otros lugares, y esto lo llevó a la comisión de otros delitos, y toda una familia terminó condenada justamente por, no solo ellos, por la comisión de delitos de distinta índole, sino también por haber hecho la utilización de sus hijos de la instrumentación, del aprovechamiento de estos niños en el mercado de la droga y de las armas, ¿no? Entonces, insisto una vez más, es importante que, más allá de los convenios que como países firmamos con la Organización Internacional del Trabajo, y la protección continua y la información que nos da en cuanto a los índices UNICEF y el trabajo que hace, y más allá de la promulgación de las leyes especiales y locales e internacionales que haya sobre los niños, insisto, las políticas tienen que ser, las campañas tienen que ser más importantes, y hay que haber verdaderamente el Estado debe involucrarse. Claro. Porque, como tú dices, es una preocupación muy importante y no es solo un problema social. No se trata solo de la reducción de la pobreza, sino que también se trata de poder acceder a la educación para todos sin discriminación, y
y el tema de que los adultos tengan una mejor calidad de empleo, porque siempre digo, habiendo reducción de pobreza, mejores trabajos para los que son los referentes de estos niños, harán seguramente que estos niños puedan llevar un nivel adecuado de vida para su desarrollo físico, mental, moral o social, como siempre pregona la Convención de los Derechos de los Niños. Exactamente, Karen, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que tomar medidas de fondo para combatir todas las causas que originan el trabajo infantil, y una de ellas efectivamente es la pobreza, otro fenómeno social que no hemos podido erradicar, que nos ha acompañado prácticamente a lo largo de toda nuestra historia y que es una fuente de muchísimos problemas que al día de hoy tenemos que combatir con éxito si queremos niños y niñas y adolescentes con futuro y una sociedad con futuro. Karina, te agradezco muchísimo tu colaboración para mi espacio Entre Diálogos y te mando un saludo hasta Argentina. Un beso grande, Francisco, gracias por la convocatoria. Siempre es interesante que abordemos estos temas y sobre todo la importancia, ¿no?, de la prohibición del trabajo infantil. Un cariño para todos y un beso enorme para mi querido México que tanto quiero. Gracias.